Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia, El arte de hacer los sueños realidad, a cargo de Marieta Hernández. Hola, tengan todos un buen día. Me presento, mi nombre es Adela Marieta Hernández Zamora, soy mexicana y actualmente estoy comenzando mis estudios superiores en la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana. Primeramente quiero agradecer la bienvenida a mi ponencia titulada El arte de hacer los sueños realidad. Me da gusto que siendo este simposio con fines didácticos, artísticos, tengamos todos esta afinidad y gusto también por el arte y el deseo de compartir nuestras ideas, nuestros conceptos, algunas propuestas de proyectos investigativos o como es en mi caso, compartirles una pequeña muestra de mi trabajo pictórico, sus cimientos y cómo llegué a concretar la idea de que hacer los sueños realidad es posible a través del arte. Y bueno, quiero comenzar el día de hoy hablándoles sobre el concepto de creatividad, porque nos han dicho siempre que la creatividad únicamente tiene que ver con el arte, que solamente las personas con talentos artísticos pueden ser llamadas creativas, pero estas afirmaciones no son del todo ciertas. Creatividad del latín creare, que significa producir y crear, y estos dos aspectos no se reducen solo al arte, sino que se pueden encajar en muchas áreas. Aparte, si relacionamos nada más arte con creatividad, se limitan las mentes, en especial las mentes más jóvenes, porque la creencia de los niños pequeños está estrechamente relacionada con absolutamente todo lo que aprende. A diferencia de pues una mente adulta que resulta más difícil de cambiar o de concientizar. Y como afirma el autor Jean Piaget, en base a estudios realizados a niños, en donde dice que estos creen en un universo totalmente de posibilidades y comprenden cuestiones como la idea del infinito. Por ese motivo, resulta importante inculcar en los niños y en los jóvenes ese deseo de creación y el espíritu innovador, porque son mentes muy enérgicas y llenas de imaginación. Entonces, ellos pueden proporcionarnos herramientas muy valiosas para crear un mundo nuevo y mejor. La creatividad es un concepto que no es tan sencillo de explicar. No hay un manual que te enseñe cómo ser creativo o reglas para ser creativo. En realidad es un concepto que gira en función de la experiencia que se vive de forma muy personal. Lo que sí es verdad es que la creatividad puede ser ejercitada y por medio de las inspiraciones propias uno puede verdaderamente crear. La creatividad, bueno, es una condición natural del ser humano, es un componente divino, digamos, y la evocación de esta divinidad es la creación. Las personas han creado infinidad de cosas y objetos con diversos fines a lo largo de toda la historia para satisfacer sus necesidades. Y bueno, estos fines tienen relación con la realidad que se vivía y los contextos ya fueran
ya fuesen sociales o políticos o culturales. Y considero que hoy en día estamos situados en un contexto que nos abre las puertas para crear y para cambiar. Por ejemplo, el surrealismo fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa. Es una expresión que se da en base al subconsciente y tiene mucho lenguaje visual del género onírico, o que es lo mismo que es referente a los sueños. Surgió tras la Primera Guerra Mundial y artistas importantes fueron influenciados por estos conflictos de guerra. Entonces, después de esto se enfocaron en hacer una exhaustiva revisión de valores y haciendo esto pues percibieron una gran crisis de la cultura. Esto pues los llevó a dar soluciones por medio de su arte, soluciones que resultaron temporales porque hoy en día se han olvidado un poco estas mm, formas de solucionar los conflictos. Y bueno, aquí entra lo que es el proceso creativo. El proceso creativo yo lo suelo describir en fases porque me parece una buena forma de entenderlo y lo divido en tres fases. Primeramente, una fase de color negro, que a mi manera de verlo representa esa iniciación al arte con una mentalidad estancada, en donde no se respeta una ley de movimiento. ¿Por qué digo una ley de movimiento? Porque estamos de acuerdo en que el mundo se mueve constantemente. Necesita cosas distintas conforme pasa el tiempo y si no nos movemos con el mundo, no estamos, no estamos en el mundo o no somos conscientes de lo que pasa en él, porque no vamos respetando ese movimiento. Después propongo una fase blanca cuando se empieza a creer que podemos hacer ese cambio, cuando abrimos la mente y nos hacemos más sensibles, imaginativos y hasta fantasiosos. Dejamos morir posturas erróneas y priorizamos las cosas que merecen atención, una atención más completa, una atención. Y por último, podemos experimentar la fase roja. En esta se concretan ideas, se aprende a usar la imaginación para hacer los objetivos y las metas que se tienen una realidad. A continuación, quiero mostrar un dibujo que hice a principios de este año con inspiración en todos esos eventos desafortunados que comenzaban a surgir. Este cuadro se titula Amélie, está elaborado con lápices de colores. De forma general tiene elementos y colores que lo hacen una representación, una composición triste o una escena desoladora. Está influenciado por el surrealismo, por el simbolismo. Tiene muchos mensajes y significados en los varios de los elementos que contiene. Y comenzaré con su nombre, Amélie, que en francés significa trabajadora y que se esfuerza mucho. Escogí tonos verdes, ocres y grises para generar como ese sentimiento de melancolía y también el uso de esas tonalidades hacen que el personaje adopte
el carácter del entorno, de su entorno. Amélie es un personaje que en medio de un panorama desalentador muestra cierto grado de tranquilidad. Su postura es así relajada y tiene una mirada con una gran ligereza, a pesar de que se observa débil y con un semblante decaído. El cuadro presenta la situación o la vida vista desde la perspectiva de ella. Ella está en un escenario que hace alusión a nuestro contexto actual de encierro y el personaje se ve triste y pálido, pero está pintando. Utiliza su tiempo para hacer arte y ese ligero color rosa en sus mejillas nos habla de su vitalidad en el sentido de la sangre que aún corre por su cuerpo y la vitalidad que le genera hacer lo que ama. El escarabajo es un elemento que contiene, junto con el insecto palo de su cabeza, son dos elementos que contienen información sobre la personalidad de Amélie y nos explica cómo es emocionalmente. El escarabajo es un símbolo de vida y de fuerza. En Egipto representa el sol naciente y la resurrección. Y el insecto palo tiene la capacidad de mezclarse en el fondo, porque de esta forma se protege de los conflictos y las situaciones de drama. En la pared de la habitación, en la ventana que se muestra en el cuadro, se presenta la situación que vive Amélie. Hay un tornado, el cual tiene relación con el desastre externo, el desorden o el caos, y los opilotes que se asoman representan una fase de agonía tanto del mundo exterior como del personaje mismo. La ventana estando rota representa esa vulnerabilidad del espacio y de los muros. Se encarga también de figurar como esa fragilidad o incapacidad humana en ciertos momentos de afrontar las problemáticas del mundo actual y su falta de poder sobre las situaciones que competen a la naturaleza, por ejemplo, en este caso, el tornado. Quise resaltar en esta presentación un componente de mi pintura. Se trata de el reloj que está en la parte superior izquierda del cuadro. Y bueno, tomando en cuenta que el cuadro presenta una escena que, que augura un desenlace, el reloj no tiene manecillas y representa que el tiempo ha terminado o sí, la ausencia del mismo. Bien, pues este dibujo, más allá de parecer desalentador o pesimista, intenta transmitir un mensaje de constancia, perseverancia y fuerza ante los tropiezos de la vida. Yo lo comparo con la actual etapa del mundo y lo que sucede en ella. Me refiero a que estar en nuestras casas es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y conectar con nuestro yo creativo y de esta forma comenzar a innovar. ¿Para qué? Bueno, para que cuando este conflicto termine haya más personas con una, digamos,
mentalidad renovada que entienda las necesidades del mundo y que haya aprovechado este periodo como una inspiración. Lo que actualmente está en crisis no es solamente la economía del mundo o la situación político-social, sino que en gran medida se puede observar algo a lo que yo concibo como crisis de creatividad. Creo que estamos de acuerdo en que el mundo necesita formas nuevas de dirigirse porque lleva mucho tiempo girando en un ciclo decadente y erróneo. Al día de hoy son minorías las que creen que el arte puede ayudarnos a hacer cambios significativos en el mundo. Y tenemos tiempo aún de incentivar a los pequeños a ser creativos desde temprana edad, conscientes de la situación del mundo, de los problemas, eh, innovadores también. Y así sería posible hacer de estas minorías un enorme equipo creativo. Aparte, bueno, me parece importante resaltar que, bueno, el arte es un medio pacífico de expresar todas nuestras inconformidades, nuestro sentir, porque hoy en día el medio que se ocupa para exigir algo que se necesita es la violencia, que, que por el otro lado el arte no permite la entrada de esta violencia. Pienso que es bueno empezar por entender que los niños son los protagonistas del futuro del mundo. Por tanto, me parece muy, muy necesario inculcarles sobre el arte como una expresión y solución también de los conflictos. Que el arte no se vea solo como un pasatiempo en la escuela o una actividad para el tiempo libre, sino que hago hincapié en que sería bueno reencantar los horizontes de los niños, haciéndoles ver que el arte ya ha tenido papeles muy importantes o hasta heroicos, podría decir, en cambiar las mentes de las sociedades. Ah, Parte de la inspiración que uso para realizar mis dibujos es ese concepto de materializar los sueños, porque con hechos me he dado cuenta de que es posible. Y darle a los niños el poder de crear el mundo que les gustaría vivir es darle la herramienta a un ser inocente de crear el mundo de sus sueños, que sin duda pues es mucho mejor que el mundo que hemos construido. Y qué mejor que un niño para hablar de arte, sueños y creatividad. Sería muy bueno que los demás de edad contempláramos que estamos aquí para escuchar a los niños con sus ideas, luchar y unirnos con ellos con el motivo de materializar sus sueños. Bien, pues con esto doy por concluida mi presentación. Agradezco mucho el espacio dado en este evento y espero haber dejado en ustedes una pequeña reflexión, pequeña pero significativa, en cuanto a las ideas que les comparto. Muchas gracias. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Habitar, piel y urbanidad,
experiencias pedagógicas y evaluativas, a cargo de Heidi Camila Arenas. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Camila Arenas Triana, soy estudiante de la Escuela de Artes y Letras en la carrera de Artes Plásticas. Habitar, piel y urbanidad, estratificación y biopoder en el habitar. Una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres. Personas similares no pueden crear una ciudad. Aristóteles. Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. El construir, tiene el habitar como meta. Martin Heidegger. El panóptico y la sociedad disciplinaria. Para el filósofo Michel Foucault, a través de estudiar las formas de control y castigo, como bien se llama biopolítica, llama a dicho paradigma la sociedad disciplinaria, a través de la masiva vigilancia y de la corrección de sus miembros, adoptando una posición similar al panóptico de Jeremy Bentham, creado en el año 1779, que era exactamente igual a la imagen que estamos observando. Este panóptico fue para las cárceles penitenciarias, pero su aplicación a estructuras de jerarquías se sigue aplicando en la actualidad. Dicha funcionalidad residía en que un solo guardia podía observar el comportamiento de todos los reclusos, sin que estos pudieran saber cuáles eran los movimientos de éste, a causa de que, vista en la posición de la persona que estaba en la cárcel, no pudiera verse el interior de la torre de control. Así que el recluso no podía saber con exactitud cuándo era vigilado y cuándo no, condicionando así una conducta más práctica de dominar que directamente afectando el cuerpo de éste. Solo era necesario condicionarlo desde la estructura a que él se comportara a voluntad para evadir el castigo. En la actualidad, a pesar de que la sociedad disciplinaria se experimenta de distinta manera, no deja de poseer métodos de control desde las dictaduras centradas en la violencia e intimidación, como bien lo podemos ejemplificar con la novela 1984 de George Orwell, o de forma aún más actual con Un mundo feliz de Huxley, donde el consumismo, el embotamiento de los sentidos al cuerpo y el hedonismo desmedido y carente de sentido se han convertido en objeto de pago para sostener el actual y delicado sistema económico, dando paso a convertirse no solo en moneda, sino también en una base cultural bastante compleja. En la sociedad actual vemos un reflejo de dicho sistema disciplinario, aplicando la voluntariosa entrega de libertad e información a cambio de comodidades y bienestar impuesto como el modelo ideal en los modos de vida de los ciudadanos, tanto de forma discreta o directa. Sujeto-sujetado, autosugestión y autocensura. Un ejemplo claro y directo de esto en la actualidad es China, con su forma de segregar a sus habitantes, utilizando detectores faciales y puntuaciones por comportamiento, de los cuales se sirven para otorgar o privar de beneficios según su puntuación, como por ejemplo volar o acceder a ciertos lugares, e inclusive a cierto tipo de educación para sus hijos, dominando un avanzado sistema de navegación llamado Baidu, para poder prescindir de navegadores que no se ajusten a las políticas del país chino. Pero lejos de condenar únicamente a dicho país, en la sociedad occidental se ha aprovechado el valor económico y el entretenimiento como las redes sociales para realizar este mismo tipo de segregaciones, formas de control y adquirir información con o sin permiso. Son las cámaras de seguridad, los espacios con normas silenciosas, las etiquetas y apariencias que se deben de tener en ciertos lugares que al violarlas reciben directamente castigo por sus más próximas comunidades y habitantes. Es decir, cada espacio posee sus propias normas. Al establecer dicho control, la formación de grupos divergentes y la autoformación como individuo se dificulta mucho y asimismo se mantiene marginada en la cités de las villes. Términos que según el libro Construir y Habitar de Richard Sennett significa dos distinciones entre ciudad de Dios y ciudad del hombre, es decir, la ciudad física y la ciudad compuesta por percepciones, costumbres y creencias. La ville, la cual es la denominación para la ciudad en general, y la cité para nombrar algún lugar en concreto que yace dentro de esta, o a lo que después serían los espacios underground o rechazados, bien sea por sus prácticas o pobladores en dichos sectores. Por ejemplo, el antiguo Bronx era una cité de la Ville de Bogotá.
En la actualidad, según Foucault, cualquier persona, imagen o cosa puede ser un representante de dicho poder, tomando como ejemplo las imágenes en las religiones, las cámaras de seguridad, que a pesar de no saber si somos observados por dichos seres, o cámaras o dispositivos, sentimos inmediatamente un impulso visceral que nos manda al autocontrol respecto al espacio donde nos sentimos expuestos. Un ejemplo de arquitectura panóptica es el reciente edificio Torre Atrio por la estación de Transmilenio de la calle 26, el proyecto de Richard Rogers y del equipo Masante, el cual fue terminado en el 2019 acá en la ciudad de Bogotá. ¿Pero por qué? En la década de los años 70, las compañías y empresas de Estados Unidos empezaron a cuestionarse la felicidad en el trabajo para promover la productividad de sus empleados. Dentro de las generalidades de la vida íntima de sus subordinados y el ambiente emocional entre compañeros de trabajo, con los estudios de Bordeaux. De ahí surgió la necesidad de optimizar al máximo el recurso espacial para brindar la sensación de amplitud, comodidad y libertad. A su vez que el espacio de ventanales exponía la capitalización de los cuerpos y del trabajo al margen de ser observados y por lo tanto más sensibles a la competitividad y al estrés. Sin embargo, este modelo es meramente un recurso que se explotó de la fiebre de la modernidad del siglo XX, por ser formas resolutivas, prácticas y económicas a la hora de llevarlas a cabo por la industrialización de la construcción. Aquí el espacio, su significado, las instituciones y el entorno ejercen un control invisible pero igualmente violento sobre el individuo, ya que la libertad del comportamiento y la sensación de cuerpo íntimo pasan con frecuencia a ser un cuerpo público, es decir, un ciudadano. Entendiendo que civilización viene del término civilis, es decir, convertir en social, desde el ideal romano de quien es un ser civilizado, un civil viene a ser una persona adiestrada para vivir según en un entorno específico al que después llamamos ciudad o la polis griega. Control del individuo y control de población. Anteriormente, el poder de los reyes emperadores, al menos en lo que se conoce en Occidente, ejerció el poder de quitar la vida como demostración de la soberanía escogida por dioses y planes divinos, en los que un pueblo a voluntad se sometía muchas veces por fe y por miedo. Después de la Revolución Francesa, según Foucault, a partir del siglo XVIII surgieron alternativas formas de dominación. Primero, las disciplinas en torno al cuerpo, que se centran en el individuo, y segundo, el control de población, que se centran en la especie. Vemos la importancia de generalizar en el funcionamiento y conocimiento de los cuerpos para administrar la vida desde la medicina institucional y las mediciones. Términos como control de natalidad y servicio militar, junto con la educación formal, entrarían paulatinamente a esta nueva forma de dominación. El hombre pasa a ser una persona cuya vida sirve en tributo a ser una célula de todo un sistema homogéneo, donde toda su normalidad como la sexualidad, la alimentación, las formas de habitar y el desplazamiento pasan a ser controladas. Este control se encarga de normalizar desde una posición invasiva y paternalista, midiendo y encargándose de construir un ser alienado y dependiente en todos los ámbitos de su vida, condicionándolo desde su infancia. El poder ya no se basa solo en la ley. Ahora el poder era a escala biológica. Las escuelas e instituciones educativas adoptaron un modelo similar disciplinario, donde la característica predominante era acoplarse a una sola forma, controlando con elementos de poder el cuerpo del infante. Dichos elementos podrían ser paredes sin formas orgánicas, de concreto, los pupitres para apaciguar el cuerpo de niños naturalmente activos, las figuras de poder y claro, las relaciones jerárquicas entre sus propios compañeros de clase. Este modelo educativo ha cambiado en presencia del cuerpo con los limitantes a los que debe de acomodar. Cuerpo y poder. En palabras de Le Corbusier, para formular respuestas que dar a los formidables problemas planteados de nuestro tiempo y relativos al aspecto externo de nuestra sociedad, hay un único criterio aceptable, que reconducirá a todos los problemas a sus verdaderos fundamentos. Este criterio es el hombre, el modulor, 1948. A la hora de crear las nuevas ciudades y viviendas, el arquitecto Le Corbusier
uno de los más importantes del siglo XX y de los representantes de la Bauhaus, desarrolló en su libro El Modulor en 1948 y El Modulor II en 1953 la búsqueda antropométrica donde el hombre sea la medida estándar de la nueva arquitectura, que busca retomar al ser humano como modelo, cuando Europa se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y la degeneración y desconfianza hacia el hombre parecía irreversible. El tiempo indicaba la exigencia del regreso del hombre, a su medida, para reencontrar la matriz de una proporcionalidad exacta de relaciones sociales, para reencontrar la incógnita que desde siempre resuelve la ecuación del mundo, Le Corbusier. La medida perfecta sería la relación entre la proporción áurea y el hombre anglosajón, eso sí, de 1,83 metros, sumado con planos prefabricados que Le Corbusier interpretaba con la relación del perfeccionamiento continuo y la riqueza económica de un país, es decir, la industrialización de la construcción. Una arquitectura funcionalista y de nuevas ciudades prediseñadas, carentes de recursos humanos que las habiten más allá de ocuparlas. Serían en su depurada forma un ejemplo cercano a la supuesta evolución y a la civilización que no podía ser de otro modo que sesgada, elitista y con automóvil. El Chandigarh y la ciudad de Brasilia son ejemplos claros del ideal progresista y funcionalista, sirviendo sus estructuras prediseñadas en servicio de vías para automóviles más que para peatones, asumiendo así una primera imagen de ciudad, primero alta en costo y por lo tanto exclusiva de acuerdo a su capacidad de ser adquisitivamente habitable. Estas dos ciudades fueron la promesa idealista moderna, que poco tiempo después demostraron ser más un problema que un emblema del desarrollo, debido a su exclusión social con el resto de sus cohabitantes, sobrepoblación y estandarización forzada. El problema aplicable y directo es que estas ciudades centralizadas como Bogotá son tomadas como empresas más que como un lugar con dignidad y habitantes. En el caso de Colombia, la estratificación por parte de los estudios de la Unidad Administrativa Especial de Castro Distrital y Finca Raíz, sumado a esto el DANE, justifican las medidas para asegurar el nivel de pagos de servicios y supuestos beneficios de bonos, donde realmente se realizan censos detallados de sus poblaciones para poder controlarlas mejor. Si tenemos en cuenta que medir es manipular la realidad misma, esto según James C. Scott. Sin mencionar que realmente cada intento de mejorar la infraestructura con la cual se identifican los ciudadanos de dicho sector termina por ser una nueva forma de subir el costo de los servicios públicos de sus habitantes. La estratificación radical de clases sociales es palpable en nuestra ciudad, valiéndose de la culposa participación del orden urbanístico y las arquitecturas en torno a centralizar dónde está el poder y dónde yacen las zonas obreras. Este modelo se dio aprovechando la reforma que institucionalizó el barón Haussmann en París para, primero, aprovechar las nuevas líneas férreas y, segundo, para hacer un desplazamiento que dividiera las élites de los proletarios y así formalizar un general modelo de vivienda en el que se reforzaban las distinciones de clase. Pero sumado a esto, la organización en torno al Arco del Triunfo fue una resolutiva manera de manipular las disidencias del poder y controlar a sus manifestantes, alejándonos de los puntos de gobierno y centralizándolos por desplazamientos sencillos a la hora de intervenir el ejército. En conclusión, las estructuras, la visceralidad y la realidad se relacionan de modo íntimo, construyen nuestra individualidad y nuestra sociedad. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Street Art como herramienta pedagógica para mitigar las conductas disruptivas en el Centro de Apoyo Vivir, a cargo de Alison Sarmiento y Lady Melo. They say, oh my God, I see the way
to shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my eye, you know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Buenas tardes, soy Alison Sarmiento, estudiante de la licenciatura en Artística de la Corporación Universitaria Senda, y mi compañera Natalia Posada, también estudiante de la licenciatura artística de Senda. Nuestro proyecto de grado titulado El Street Art como herramienta pedagógica para mitigar las conductas disruptivas de los niños y niñas del Centro Apoyo Vivir. La fundación del Centro Apoyo Vivir queda en la localidad de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. La fundación trabaja con niños de 4 a 17 años. Esta localidad sufre un conflicto social dentro de la delincuencia y la drogadicción. Nuestro proyecto de grado tiene como objetivo implementar el método DAD para mitigar las conductas disruptivas de los niños y niñas del Centro Apoyo Vivir por medio del Street Art. Esta investigación se plantea sobre 3 fundamentales categorías, las cuales una de ellas es el Street Art. El Street Art inicia en los años 60 y toma fuerza en los años 90. Los artistas toman los murales como lienzo para expresar sus sentimientos y emociones. Tiene 3 técnicas fundamentales, entre las cuales está el stencil, el graffiti y la serigrafía. Como segunda categoría está el método DAD. Este método es implementado y creado por la docente española María Caso, en donde ella ve la necesidad de modificar el currículum en las artes plásticas. La docente María Caso propone 3 ítems fundamentales, en donde está el detectar, analizar y transformar las pedagogías invisibles, para de esta manera hacer reflexionar al docente de cómo debemos enseñar. Y por último, la tercera categoría, que son las conductas disruptivas, que son esos comportamientos molestos que alteran el orden social en la clase. Uruñuela los define como que estas conductas disruptivas son causadas por la institución, ya que hay una desmotivación institucional, mientras que Ayson María las define de que estas conductas disruptivas se presentan por los entornos sociales, familiares, en donde se encuentra el niño. Aparte de estas 3 categorías importantes, también tomamos la artografía como una metodología de investigación. Esta metodología es más hacia la indagación, en donde el docente, artista e investigador es una misma persona, y lo que se fundamenta es ir a la comunidad a indagar sobre las vivencias de las personas y de esta manera plasmarlas como arte. La artografía presenta 6 momentos fundamentales para su desarrollo. Entre ellos se encuentra la contigüidad. La contigüidad es la combinación de la imagen y la palabra. En este proceso nosotros le solicitamos a los niños que dibujaran a sus familiares o a su núcleo familiar, pero entre ellos encontramos que hay algunas falencias entre las familias, hay una disfunción familiar, ya que no podían dibujar a sus familiares, ni siquiera poderlos nombrar. Dibujaban emojis, dibujaban otro tipo de figuras para representarlos. Seguida de esta está la consulta viva. La consulta viva, que mezcla la investigación con la enseñanza, en esta se presenta que la teoría va a la práctica. Entonces le solicitamos a los niños que realizaran unos dibujos de autorreconocimiento. En esta fase los niños no se dibujaron como tal, sino que ellos dibujaron un círculo o un rostro con varios ojos, varias narices, y algunos no hicieron como tal la figura de ojos y cara. Ellos mismos recrearon sus personajes ficticios. La metáfora y la metonimia es un cambio de espacio y tiempo en donde se realizó el taller al espacio libre. Los niños expresaron con mayor libertad todos sus sentimientos y las emociones,
Y eso fue muy interesante, eso también es aplicado para la docente María Caso. En el taller le solicitamos que vieran sus hobbies, que nos expresaran qué era lo que les gustaba, y entre eso pudimos denotar el gusto por la televisión, por los deportes y alguna que otra arte. Seguido de las aberturas, que es la conexión entre lo activo y lo receptivo, se da entonces una conexión entre texto y la palabra, donde deja de ser un medio para dar una información y se convierte en un método de conversación simbólica por medio de la pintura y el dibujo. Desde la mirada de Vygotsky y la psicología del color, se empieza a entrelazar o asociar la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción, conectando las emociones de los niños y las niñas en cuanto comenzaron a colocar el diseño de su stencil. Este diseño fue grupal y se fue colocando en todo el mural. Los niños aquí utilizaron todas las técnicas pictóricas ya exploradas en los demás talleres. Esta actividad contribuyó a que todos reflexionaran sobre el trabajo de cada uno y cómo la unión de cada una de las ideas de ellos pudo plasmarse en el mural. Seguido de las reverberaciones. Las reverberaciones conectan las palabras por medio de una reflexión. En este taller ya se culminó el mural y se socializa el proceso creativo de los niños con la profesora de la fundación y la comunidad. Es vista la creación de los niños. Seguida del exceso. Aquí nosotras expusimos los trabajos de los niños en una galería callejera, donde también se hizo una socialización con los vecinos, con la profesora, con nosotras. Por último está el exceso, que es el poder de la escritura, vista desde los dibujos, los colores y los trazos de los niños como forma simbólica. Aquí se expusieron los trabajos por medio de una galería callejera, donde se socializó el trabajo creativo de los niños en toda la comunidad, la profesora de la fundación y nosotras. Conectando la ortografía y el street art, se generó un tejido reflexivo y estético para la realización de la pintura, ya que los colores, la creación, las texturas y los dibujos de los niños nos llevaron a analizar las diferentes emociones, los diferentes comportamientos y las historias de vida de cada uno. El street art no solamente fue la creación de los niños, sino también de la profesora y de la comunidad, ya que ellos como espectadores lograron resaltar esa creación y esa imaginación de los niños. Entre las conclusiones pudimos evidenciar varios resultados positivos, entre esas la libertad de expresión, en donde cuando cambiamos el espacio los niños se expresaron muchísimo más, hubo un cambio tanto emocional como físico. Al principio eran como muy ¿a qué hago? Si me dices qué hago, entonces yo lo hago. Y ya después como que se les dijo no, hagan, exprésense, vayan, pinten. Y esto lo entendieron y fue muy bueno. Adicionalmente manejamos algo que fue como la teoría del amor, en donde por cada grosería o mala palabra que ellos manejaran, se les decía que debían decir un te amo. Entonces esto, claro, ocasionó muchas risas, porque usted decirle a otra persona te amo, y para esa población es muy fuerte, cuando no ha habido como tal ese tipo de afecto. Pero ya después, aunque fuese chistoso, ya lo decían, entonces decían como te amo mucho, Camila, ¿sí? Y esa es la manera de expresarse de ellos. Esto fue muy positivo. Adicionalmente se vio una unión hacia la comunidad, ya que todos los que pasaban y veían el mural decían eso está muy bonito. Llamó la atención de varios familiares, en donde también decían como bueno, ¿y los talleres cuánto los dan? Me interesa que mi hijo tome esos talleres. Entonces esto también fue muy positivo. Y algunos que otros familiares se interesaron. Hubo una gran falencia que fue en la galería callejera,
no todos los papitos asistieron. Esto pues evidenció que efectivamente a muchos no les interesaban lo que realizaban realmente sus hijos con tanto amor y aprecio, porque todo esto que tenemos atrás lo realizaron ellos con muchísimo amor y con mucha atención. Para finalizar, es importante tomar el método DAG y la ortografía como método de implementación tanto para la enseñanza como para el aprendizaje hacia las artes. Gracias. Lo que me gustó de la exhibición, el mural y los trabajos que hemos hecho. Me llamo Sebastián y lo mejor es que pintamos las carpetas y pintamos los murales, pintamos también allá abajo, también pintamos muy bonito. Buenos días, mi nombre es Susana y me gusta formar. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Sigan con nosotros en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación se presenta la ponencia Memorias del Territorio, autorreconocimiento a partir del ancestro y su expresión creativa, a cargo de la licenciada Carolina Pedraza.